Vamos a lo más importante entonces esta mañana, vamos a la palabra de Dios. Hemos titulado la enseñanza de esta mañana, La higuera sin frutos, basado en el texto de Marcos capítulo 11, versos 12 y 14. Es un pasaje que todos o muchos hemos leído y hemos pasado por ahí. Dice así la escritura, la palabra del Señor, puede leerlo allí en la pantalla. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, hablando de Jesús. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. Seguimos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Este suceso de la higuera tiene un significado, pero también un mensaje. No solo para el pueblo de Israel, sino también para nosotros, que hoy somos pueblo de Dios a través de Jesús. Era un mensaje para ellos, pero también para nosotros. Mire, podemos ver en el texto bíblico que el Señor fue a buscar frutos en una higuera. Pero, ¿por qué fue a buscar frutos? Porque la higuera estaba llena de hojas. Cuando la higuera está llena de hojas, se supone que debe tener frutos. Y él fue a buscar, pero no encontró ningún fruto, y por esa razón maldijo la higuera. Y todos sabemos, tal vez en este pasaje de Marcos no aparece, pero en otro evangelio, sabemos que cuando Jesús maldijo la higuera, al tiempo la higuera se secó. Mire, la higuera era y es un árbol muy común, y lo hay por todas partes, muy abundante en Israel. La higuera simboliza, podríamos decir que simboliza la nación de Israel. Pero mire algo, esta nación es la nación que Dios escogió para Él. Es una nación especial para Dios. La nación de Israel es una nación amada y cuidada por el Señor. Y como resultado de ese amor y de ese cuidado que Dios le daba, el Señor esperaba que Israel produjera un fruto agradable, un fruto bueno para Dios. Una nación amada, Él esperaba eso. ¿Qué frutos esperaba Dios o el Señor cuando vino? Esperaba frutos de amor, de misericordia y de justicia. El libro de Proverbios, capítulo 27, verso 18 nos dice: quien cuida la higuera comerá de su fruto. Dios había cuidado a Israel, porque esa era su nación. Nosotros éramos gentiles, es decir, no teníamos parte en esa salvación. Esa era su nación y Él vino, pero no encontró frutos. Ese suceso no pasó por casualidad, de que Él se encontrara la higuera y que la higuera no tuviera frutos. Eso no pasó por casualidad. Eso estaba establecido para darnos una enseñanza a todos nosotros. No solamente al pueblo de Israel, sino hoy a nosotros. Mire, lastimosamente cuando Jesús fue a la higuera, lo único que tenía la higuera era hojas, no tenía frutos. Y era una época en que las higueras normalmente no tenían hojas. Y la única higuera que tenía hojas era esta. Por lo tanto, Jesús, al ver varias higueras sin hojas y ver a esa con hojas, Él quiso acercarse a buscar fruto, porque esa es su función. Pero Jesús se llevó una gran desilusión al ver que la higuera no tenía ni siquiera un higo. Mire, esa higuera nos habla a nosotros también de la apariencia. ¿Por qué? Porque desde lejos parecía que fuera una higuera con frutos, pero cuando el Señor se le acercó, no tenía nada para el Señor. Esa higuera representaba
el estado espiritual de Israel. Porque Israel había convertido de lo que del reino de los cielos, o de lo que el Señor le había enseñado, se había convertido en una religión llena de ritos y llena de costumbres. Pero se habían olvidado de lo más importante, de la relación con Dios. El Señor de la higuera, cuando ustedes se encuentren en la Biblia, el Señor de la higuera se refiere a Jesucristo, el Señor de la higuera. Él vino a buscar fruto a esta tierra, fruto en Israel, su pueblo. Pero ¿qué encontró? Dice la Biblia que encontró un templo que era una cueva de ladrones. Y él mismo volcó todas las mesas y dijo: ustedes, una cueva de ladrones, han hecho de esto, es un negocio. El mismo Señor lo dijo. La nación de Israel era una nación que en ese momento estaba sin fe, sin amor. Era una nación que estaba sin justicia y sin misericordia. Y el profeta Isaías habló de eso tiempo atrás en el capítulo 29, verso 13. El profeta Isaías dijo: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Ahí usted puede ver cuántas personas hoy en día pasan con Dios en la boca, pero su corazón está lejos de Dios. Eso es una realidad que vivía el pueblo de Israel y que hoy se vive en muchas personas, que constantemente en su boca está Jesús, está Dios, está todo el reino de los cielos, pero su relación con Dios es una relación lejana. El Señor no quiere eso. El Señor está mostrando que Él quiere una relación cercana con Él. Mire, tal vez hay personas que no pronuncian en el día al Señor, que no debería ser así, pero tienen una muy buena relación con Dios. Miremos ahora, después de esta pequeña introducción, miremos ahora el mensaje que nos da la higuera sin fruto. Porque es que si eso le da un mensaje a todo el pueblo de Israel, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Porque le estoy mostrando lo que eso quería decir al pueblo de Israel. Pero ¿qué nos quiere decir esa higuera sin fruto a nosotros hoy? Mire, la higuera sin fruto nos recuerda que el Señor busca una sola cosa en nuestra vida. ¿Qué busca Dios en nuestra vida? Una sola cosa: frutos. Frutos. Marcos 11:12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. En el texto que leímos ahora rato, el Señor tuvo hambre, tenía una necesidad, Él quería saciar esa necesidad, así que buscó la higuera, un fruto de la higuera, una higuera que representaba su creación, su propiedad, su cuidado, pero no encontró, dice la Escritura, que ni un fruto, solo no pudo saciar su necesidad. El Señor está buscando en nosotros frutos. El Señor está buscando en cada uno de nosotros frutos. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para fructificar. Él nos ha sembrado en cada uno de nosotros la buena semilla de la palabra de Dios. Él nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha puesto en un terreno fértil, en un buen terreno, que es su iglesia. Entonces tenemos todo para dar fruto. En esa higuera, Él buscaba higos, que es el fruto de la higuera. En nuestra vida el Señor busca frutos, pero cada uno de nosotros se preguntará: ¿qué frutos busca el Señor en nosotros? Bueno, vamos a lo más importante. ¿Qué fruto busca el Señor en cada uno de nosotros? El Señor busca en nosotros frutos de arrepentimiento. 3 clases de frutos. Vamos a ver el primero. Frutos de arrepentimiento busca Dios en nosotros. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué el texto dice hacer frutos dignos de arrepentimiento?
Porque muchas personas dicen estar arrepentidas de cierta actividad pecaminosa que hacían, pero después volvían otra vez a hacer lo mismo. Entonces eso realmente no es un arrepentimiento digno. El arrepentimiento verdadero es aquel que tú no vuelves más allá, te apartas de ese pecado, de esa cosa mala que estabas haciendo. Y por eso el texto bíblico dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿A qué se refiere directamente esos frutos? A dejar de hacer lo malo. Dejar de hacer lo malo. Dejar el pecado, dejar la mentira, dejar el odio, dejar la ambición, la pereza, la fornicación, el adulterio, el orgullo, la rebeldía, las borracheras, las adicciones destructivas, los malos pensamientos y muchísimos otros más. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando el Señor se acerque a nosotros, ¿Él qué buscará en nosotros? Frutos de arrepentimiento. Ese es el primero. Pero el Señor también va a buscar otros frutos que espera encontrar en cada uno de nosotros. Él no espera que solamente seamos hojas, sino que encuentre frutos. El Señor busca en nosotros frutos de justicia. En el libro de Filipenses nos hablan de estos frutos. En Filipenses 1:10 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Los frutos de justicia se refiere al hecho de hacer lo bueno, de hacer la voluntad de Dios. Son los frutos de justicia. Te pongo ejemplos de frutos de justicia: el dar, el ayudar, el visitar al que está enfermo, el ayudar al huérfano, el ayudar en general, ser agradecido, honrar. ¿Honrar a quién? Honrar a nuestros padres, honrar a nuestros jefes, honrar. Obedecer a Dios en general, perdonar, también enseñar a otros de Jesús, ser compasivos. En pocas palabras, hacer lo bueno, pero le voy a decir algo más claro para que usted lo pueda entender, que son los frutos de justicia. Los frutos de justicia es hacer todas aquellas cosas que son evidencias de que amamos a Dios sobre todas las cosas y de que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esas son obras de justicia o frutos de justicia. Muchas veces en nuestro diario vivir se nos presentan oportunidades para ayudar a otros, para dar, para compadecernos de otra persona, y no lo hacemos. Usted dirá: pero eso son ¿por qué usted lo llama oportunidades? Sí, porque Dios te está dando la oportunidad de que hagas obras o frutos de justicia, y después ten por seguro que siempre que hagas frutos de justicia, el Señor va a traer recompensa. Cada vez, yo conocí a un hermano hace un tiempo, que él, cuando se le presentaba la oportunidad de ayudar a alguien, él buscaba la forma de ayudar y decía: yo no me voy a perder esta bendición de ayudar a este hombre. Yo me sorprendía la forma en la que él veía las cosas. Él decía literalmente: yo no me voy a perder la oportunidad, tengo que ayudarlo porque no me voy a perder de esta bendición. Así tenemos que verlo nosotros. Cada vez que Dios nos presente en el camino la oportunidad de ayudar, de dar, de honrar, tenemos que hacerlo porque sabemos que eso es bendición para nosotros y para 1000 generaciones después de nosotros. Entonces es importante hacerlo. Entonces hasta ahora son 2 frutos que el Señor va a buscar en nosotros: los frutos dignos de arrepentimiento o los frutos de arrepentimiento, y los frutos de justicia. Pero hay otros más que el Señor busca. O sea que el Señor busca en nosotros una variedad. Mira, el Señor busca en nosotros frutos del Espíritu Santo. El libro de Gálatas nos habla de cuáles son esos frutos que el Señor espera que estén en nosotros o que los produce
el Espíritu Santo en nosotros. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora usted dirá, ¿cómo son evidentes esos frutos en mi vida? Esos frutos realmente muestran la relación que nosotros tenemos con el Señor. Si usted tiene una relación con Dios, yo le aseguro que usted va a ser más paciente, porque el Espíritu Santo empieza a poner eso en su vida. Usted decía, ay no, que mi mamá siempre me sacaba la piedra con sus cantaletas. Mi mamá que no sea cantaletera no es mamá. Pero mi mamá siempre me hacía enojar, pero desde que estoy orando, desde que estoy buscando al Señor, le tengo más paciencia a mi mamá. Y tú dices, ¿cómo logré eso? No, ¿cómo el Señor lo logró en ti? ¿Cierto? Pero es por la relación que tenemos con Él. Entre más adoramos a Dios y más tenemos una relación cercana con Él, más nos vamos a parecer a Él. Nosotros somos lo que adoramos. Si adoramos a Dios, todas las características de Dios, con el tiempo las vamos a tener nosotros. Usted va a ser más paciente, más lleno de amor. Va a enfrentar las dificultades con paz en su corazón. Y usted dirá, ¿cómo es esto? Antes me desesperaba y corría cuando tenía el problema. Pero ahora, aunque tengo una tormenta de problemas encima, tengo paz en mi corazón. Eso se llama frutos del Espíritu Santo. Y el Señor dice, wow, excelente que tengas ese fruto, que el Espíritu Santo ya ha producido en ti eso. La pregunta que tenemos que hacernos en este punto es, ¿estoy dando frutos? De estos tres, ¿estoy dando frutos? ¿O en cuál tengo que dar frutos? Frutos de arrepentimiento, frutos de justicia y frutos del Espíritu Santo. Bien, esa higuera en verdad tiene buenos mensajes para nosotros. La higuera sin frutos también nos recuerda que muchas veces nuestra vida cristiana, a veces para algunas personas es solamente apariencias, como la higuera. Aparentaba tener frutos, pero no los tenía. Marcos 11:13 dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, de lejos aparentaba tener frutos. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Las apariencias son una cosa muy seria en la vida. Hoy en día, en este tiempo, mucha gente vive de apariencias, pretendiendo ser o tener un estilo de vida que no tienen, que no se acomoda a su realidad. Muchos se muestran como personas adineradas, como familias de ricos, y la realidad es que no son así. También hay parejas que aparentan tener mucho amor, que son una pareja ejemplar, que son un matrimonio feliz, pero no son así. En las redes sociales hoy, si hay algo que las redes sociales es que es una vida de apariencias. Mire, los verdaderos momentos, dice un hombre, decía, los verdaderos momentos que uno es feliz y que uno es genuino, no tienen foto, porque no da tiempo para tomarla. Uno está disfrutando tanto el momento y siendo genuino, que esos momentos no tienen foto. Lastimosamente, así como hay personas que aparentan tener una vida que no es, aún parejas que aparentan tener una vida que no es, también hay personas y familias que aparentan ser buenos cristianos o que aparentan tener una vida súper espiritual, pero que en realidad no es así. Pero tenemos que aprender algo. Tenemos que aprender algo. El mensaje de la higuera es claro. Viendo de lejos una higuera, la higuera tenía hojas. Todas las personas que a veces vemos a familias cristianas, cuando las vemos de lejos decimos, wow, son una excelente familia, muy espiritual, Cristo está allí,
el amor, la comprensión de lejos. Tal vez porque tenemos años de estar en la iglesia, pero mire, la realidad es que de pronto no es así. Pero tenemos que saber algo. El Señor no solamente nos conoce de lejos, el Señor también nos conoce de cerca. El Señor conoce nuestra realidad. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que con Él seamos genuinos, que no seamos como la higuera sin fruto, sino que cuando tenemos hojas es porque tenemos fruto. No que aparentamos ser cristianos, pero cuando estamos en algunos otros lugares, nuestra vida es completamente distinta. ¿Cómo es que le decía? Un hijo le decía a su papá, o le decía a un amigo del papá, no, mi papá es un transformer. ¿Por qué? No, cuando vamos llegando a la iglesia se transforma. Es muy diferente lo que es mi papá en la iglesia a lo que es en la casa. No podemos ser así. Tenemos que ser genuinos. Porque mira, el Señor no, Él no va a buscar o no va a mirar nuestras apariencias. Él va a mirar si tenemos fruto o no tenemos fruto. El Señor quiere que seamos genuinos. Y eso es importante. Ser los mismos aquí en la iglesia, en la casa, en el trabajo donde estamos. Donde estemos, somos genuinos. La higuera, esa pequeña higuera que el Señor se encontró, nos enseña muchas más cosas. Veamos otra cosa más que nos enseña esa higuera. La higuera sin fruto nos recuerda que ni la raíz, ni el tronco, ni las hojas son tan importantes como los frutos en la vida de un cristiano. En Marcos capítulo 11, verso 3, en la parte B, dice el texto bíblico: pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. El Señor no halló frutos. Lo más importante de la planta no lo halló el Señor. La raíz y el tronco nos habla de estabilidad. Hay muchas personas que se jactan de muchas cosas, de que tienen mucho conocimiento de bíblico, mucho conocimiento doctrinal, o que hacen parte de tales y tales iglesias y ministerios, y que llevan tantos años en una iglesia, en una congregación. Pero mire, tenemos que aprender algo. Los frutos no vienen a la persona por el tiempo que lleva yendo a una iglesia. Los frutos vienen a la persona por la relación personal que tiene con el Señor. Hay personas que tienen corto tiempo de conocer al Señor, pero tienen una relación con el Señor tan especial y tan bonita que uno mira cómo los frutos que ya hablamos empiezan a producirse en ellos. Hacían unas cosas pecaminosas que ya no las hacen. Empezaron a hacer buenas obras que ya no las hacían. Ahora tienen un corazón bondadoso. Ahora son más pacientes. Ahora tienen paz en su corazón. Y tienen poco tiempo, pero tienen buena relación con el Señor. Aquí tenemos que aprender algo muy importante. En aquella higuera, el Señor no llegó a ver la raíz, el Señor no llegó a ver el tronco ni cuántas hojas tenía la higuera. ¿Qué fue a ver el Señor en esa higuera? Frutos. Así también somos nosotros los cristianos. A nosotros los cristianos no nos conocen por la raíz, ni por el tronco, ni por la cantidad de hojas que tengamos. A nosotros nos conocen por nuestros frutos. El Señor mismo dijo en Mateo 7:20: así que por sus frutos los conoceréis. Podríamos ahí hasta decir que hay personas que el Señor no las conoce siquiera, o no se han mostrado delante del Señor porque no han dado frutos. Ahora sigue diciendo el texto bíblico: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si tiene relación con lo anterior, entrará en el cielo aquel que dé frutos. Qué importante, ¿verdad? Pero aquí tenemos que hacernos otra pregunta. Tenemos que hacernos varias preguntas. Ya nos hicimos algunas, pero hagamos una más. La pregunta es: ¿cómo está tu relación personal con el Señor? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Estás hablando con Él? ¿Estás orando?
¿Estás leyendo su palabra para conocer su voluntad y así dar frutos de justicia? ¿Estás teniendo ese tiempo de adoración con Dios y de oración para sentir al Espíritu Santo y se ha transformado en tu vida? Mire, lo único que nos va a llevar a dar fruto es nuestra relación con el Señor. Si olvidamos nuestra relación con el Señor, nos olvidamos de los frutos. Seremos simplemente una higuera con hojas. Pero si invertimos tiempo en nuestra relación con Dios, entonces vamos a ser fructíferos. Y el Señor dijo cuando creó a Adán y a Eva: multiplicaos y fructificaos. Fructificar se refería a dar frutos, a dar estos frutos. Mejorar nuestra relación con Dios es algo urgente, inmediato. Debemos mejorar nuestra relación con Dios. Si antes oraba 5 minutos, Señor, discúlpame, ya no voy a orar 5 minutos, voy a hablar contigo más tiempo. Si antes me leía solo 3 versículos y me dormía, ya no, Señor, voy a leerme todo el capítulo y voy a meditar qué me quisiste decir en ese capítulo. Y lo que aprendí, voy a hacer todo mi esfuerzo por cumplirlo, porque voy a agradarte. A eso se refiere. Cuando usted hace esas cosas, usted empieza a ser fructífero. Fructífero. Y mire, qué bueno es dar fruto. Qué bueno es dar fruto. Ahora, ¿qué más nos enseña la higuera? Una enseñanza más nos dice esa higuera. Esa higuera sin fruto nos recuerda que no dar fruto, tarde o temprano, traerá consecuencias a nuestra vida. Marcos 11:14 dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Maldijo la higuera porque no tenía frutos. No tener frutos para el Señor, esa higuera le trajo unas consecuencias muy duras, muy difíciles. Jesús la maldijo y se secó. Pero ¿qué nos muestra este panorama? Nos está diciendo que el Señor no es indiferente a nuestra falta de frutos. Yo quiero que usted sepa algo. Dios espera frutos de nosotros, pero Él espera un tiempo. La higuera, para que simplemente cuando es sembrada, para que el momento empiece a dar fruto, tienen que pasar 3 años para que ya empiece a dar fruto, o más bien para que crezca. Y a los 3 años que ya está lista, se demora unos 3 años más para empezar a producir frutos. O sea, estamos hablando de unos 6 años. El Señor espera que demos fruto. Eso es lo que Él espera. Él no quiere llegar al punto de maldecirnos o de hacernos un daño. Ese no es el punto. Él siempre será un Dios de oportunidades. Pero tenemos que también estar atentos a lo que Él nos enseña. Si Dios nos muestra que no estamos dando fruto, tenemos que reaccionar y empezar a examinarnos y mejorar. El cristiano mejora en la medida en la que deja el pecado, en la medida en que empieza a hacer obras de justicia y en la medida en la que empieza a permitir que el Espíritu Santo actúe en él, dándole paciencia, amor, gozo, paz. Aquí tenemos que preguntarnos algo. ¿Cuánto tiempo lleva el Señor esperando que demos frutos para Él? Piense ahí. ¿Cuánto tiempo lleva el Señor esperando que dejes ese pecado? ¿Cuánto tiempo lleva el Señor esperando que ayudes a esa persona que Él ha puesto a tu lado? ¿Cuánto tiempo lleva el Señor esperando a que seas más paciente, a que seas más amoroso? ¿Cuánto tiempo lleva el Señor esperando a que seas feliz, porque que muestres su gozo? ¿Cuánto tiempo lleva el Señor esperando que des frutos de arrepentimiento, o sea, que te apartes de lo malo, que des frutos de justicia, que empieces a hacer lo bueno y lo que agrada al Señor? ¿Y cuánto tiempo lleva el Señor esperando que des frutos del Espíritu Santo? Aquí tenemos que hacernos esas preguntas.
y reaccionar y tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión que debo tomar? De hoy en adelante voy a dar fruto. Yo no voy a ser una higuera con hojas. Yo voy a dar fruto y fruto en abundancia. Porque nuestro Señor, eso es lo que Él anhela. Ahora, cuando usted da fruto, que muestra en sí que usted obedece, vienen bendiciones, vienen cosas materiales, porque Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, hagan la voluntad de Dios de fruto, y todas las cosas le serán añadidas. Y Él hablaba del vestido, de la bebida, de la comida. O sea que las cosas materiales van a venir a su vida cuando usted empiece a dar fruto. Es importante que aprendamos de la higuera sin fruto. Yo creo que usted cada vez que pase este pasaje se va a acordar de todas estas enseñanzas. 4 mensajes nos da la higuera sin fruto. Repasemos. La higuera sin fruto nos recuerda que el Señor busca una sola cosa en nuestra vida. ¿Qué busca el Señor? Frutos. El Señor, la higuera sin fruto nos recuerda que muchas veces en nuestra vida cristiana, es solamente apariencias, como la higuera. La higuera sin fruto nos recuerda que ni la raíz, ni el tronco, ni las hojas son tan importantes como los frutos. Y finalmente, la higuera sin fruto nos recuerda que no dar frutos tarde o temprano traerá consecuencias a nuestra vida. Además de esto, aprendimos que hay 3 clases de frutos. Y eso yo sé que no se los olvida. Frutos de y del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que usted en sus oraciones va a decirle, Señor, yo quiero dar esos frutos. De hoy en adelante no se nos puede olvidar. Yo sé que hoy, más que un mensaje a veces de inspiracional y que nos llene de fe, este es un mensaje que nos lleva a obedecer, que nos lleva a anhelar, desear dar fruto. Pero es que el Señor no solamente quiere que hablemos de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Él quiere que formarnos de una forma tan integral que no se nos olvide este pequeño detalle de los frutos. Yo le invito a que usted allí se ponga de pie y usted, con la más grande sinceridad, usted hable con Dios y le diga, Señor, yo quiero dar fruto. Y ahí empiece usted de forma individual. ¿Cómo quieres dar fruto? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y gracias por ese momento extraordinario que aparece en la Escritura. Gracias por ese momento en que viste la higuera que estaba llena de hojas y que pensaste, Señor, que esa higuera tenía frutos. Gracias porque la dejaste plasmada en la Escritura para mostrarnos enseñanzas a nosotros. Gracias porque en verdad necesitamos tu palabra para entender, mi Señor, que muchas cosas en nuestra vida están equivocadas. Este es un tiempo de arrepentimiento y te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Tú nos hablas en tu palabra que tenemos que dar frutos de arrepentimiento y muchas veces, mi Señor, no lo hemos tenido. Pero hoy entendemos que tenemos que ser diferentes. Padre, yo no quiero que cuando te acerques a cada uno de nosotros, yo no quiero que seamos como esa higuera, que tengamos solo hojas. No quiero, Señor, que cuando te acerques a nosotros tengamos fruto. Por favor, te lo pedimos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes completamente a dejar el mal, a dejar el pecado. Ese pecado que nos tiene atados y nos ha costado dejarlo. Hoy te pedimos que nos ayudes. Completamente nos arrepentimos en el nombre de Jesús del chisme, de la murmuración, de la mentira, de la fornicación, del adulterio, de la borrachera, Señor, de la incredulidad, de la envidia. Hoy te pedimos perdón por todos esos pecados. Y
te aseguramos, Señor, que vamos a hacer todo el esfuerzo. Y con la ayuda del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, vamos a lograr apartarnos completamente de estos pecados. Vamos a dar frutos de arrepentimiento. También, Señor, queremos darte frutos de justicia. Danos un corazón bondadoso, un corazón que siempre esté dispuesto a ayudar. Ayudar, Señor, a dar. Ayúdanos a evidenciar con nuestros actos que te amamos a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Frutos de justicia, frutos de hacer tu voluntad. Pero también te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene esta mañana. Llénanos, Espíritu Santo, y desarrolla en nosotros tus frutos. Ayúdanos a ser más pacientes, a ser personas llenas de amor, llenas de gozo. Quita de nosotros la amargura en el nombre de Jesús. Y danos el gozo que viene de tu presencia. Danos paz. Porque aunque el mundo entero se esté cayendo, que nosotros podamos tener paz en nuestro corazón. Porque es el fruto que viene de ti, Señor. Danos fe para creer que vienen cosas mejores. Hemos a veces perdido la fe, Señor, pero hoy te decimos, danos fe para entender que vienen cosas mejores, que este tiempo malo pasará y vendrán los tiempos buenos para los hijos de Dios. Y que aún entendemos que aún en los tiempos malos tu mano nos ha sostenido. Danos fe, Señor, para seguir creyendo en tus preciosas promesas. Que demos fruto en abundancia, que seamos fructíferos en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Entendemos, Señor, que lo más importante en nuestra vida son los frutos. Ayúdanos a enfocarnos todos los días en agradarte, en dar frutos. Para dar frutos necesitamos tener una excelente relación contigo, pero la hemos descuidado. Las hemos dejado a un lado, no le hemos dado la importancia y la prioridad que tiene. Y por eso te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Esta mañana hacemos un compromiso todos aquí. Y los que están en las redes sociales también. Hacemos un compromiso de mejorar nuestra relación personal contigo. Llévanos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Personas que le encanta la intimidad contigo, que le encanta y disfrutamos tu palabra, que meditamos en ella y la ponemos en práctica. En el nombre de Jesús, Señor, definitivamente vamos a mejorar nuestra relación contigo. Que cada vez que invoquemos tu nombre, mi Señor, todos podamos sentir tu dulce presencia. Ayúdanos, transfórmanos, cámbianos, moldéanos a tu imagen, porque queremos hacer tu perfecta voluntad. Señor, ayúdanos a entender que tenemos que dar frutos. Sin duda tenemos que dar frutos. No queremos llegar al punto de ser maldecidos, la palabra, por no dar fruto. Ayúdanos, Señor. Queremos tu presencia con nosotros y queremos dar fruto en abundancia. Que cuando te plazca, cuando desees venir hacia nosotros y mirar cómo está nuestra vida, no encuentres solo hojas, sino que encuentres muchos frutos, que nos encuentres con una variedad de frutos, que se goce tu corazón, querido Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra en esta mañana, y te pedimos en el nombre de Jesús que lo que hoy ha sido sembrado en nuestro corazón, que es tu buena palabra, dé fruto al 100 por 1 en nuestra vida. Que esta palabra nos haga meditar y reflexionar y nos
nos haga volver a la senda en el nombre de Jesús. Gracias, querido Jesús. Gracias, querido Padre. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús y decimos